A todos los estudiantes del libro de Urantia vamos a contestar la pregunta: ¿cuál es la verdadera historia de Israel? Documento 97.9. El libro dice que nunca hubo 12 tribus de Israel, tan solo 3 o 4 tribus que estaban establecidas en Palestina. La nación hebrea surgió como resultado de la unión de los así llamados israelitas y los cananeos. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos y dieron a sus hijas a los cananeos y tomaron también de las hijas de los cananeos. Los hebreos nunca echaron a los cananeos fuera de Palestina, a pesar del registro sacerdotal de estas cosas que sin vacilación declara que lo hiciesen. La conciencia israelita se originó en la tierra colinosa de Efraín. La conciencia judía posterior se originó en el clan sureño de Judá. Los judíos judaítas siempre trataron de difamar a los israelitas del norte efrateos. La historia hebrea pretenciosa comienza con la unión de los clanes del norte por acción del rey Saúl para resistir a un ataque de los amonitas contra las tribus de los galaditas al este del Jordán. Con un ejército de poco más de 3.000 hombres derrocó al enemigo, y este triunfo fue lo que lo condujo a hacerle rey. Cuando los sacerdotes exilados reescribieron esta historia, aumentaron el ejército de Saúl a 330.000 personas y también agregaron a la tribu de Judá como si hubiera participado en la batalla. Saúl fue hecho rey por elección popular de sus tropas. No participaron ni sacerdotes ni profetas en este asunto, pero los sacerdotes y escribas introdujeron en el registro la idea de que el profeta Samuel coronó a Saúl de acuerdo con sus directivas divinas, y esto lo hicieron para establecer un linaje divino para el reinado judaíta de David. La mayor de todas las distorsiones de la historia tiene que ver con David. Esta distorsión afectó tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo de hoy. Después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, los filisteos se alarmaron y comenzaron a atacar a los clanes norteños. David y Saúl nunca podían ponerse de acuerdo. David, con 600 hombres, entró en una alianza filistea. En Gal, los filisteos ordenaron que David se retirara. Temían que se pasara al bando de Saúl. David se retiró entonces. Los filisteos atacaron y derrocaron a Saúl. No lo hubiesen podido hacer si David se quedase leal a Israel. El ejército de David era una colección de políglotas de descontentos formado en su mayor parte por inadaptados sociales y fugitivos de la justicia, así como el ejército de la OTAN de hoy. ¿Okay? La trágica derrota de Saúl disminuyó la importancia de Yahvé entre los dioses de los cananeos vecinos. Los editores judaístas de las escrituras atribuyeron la derrota de Saúl a errores rituales, porque ellos requerían la tradición de Saúl y Samuel como antecedentes del reinado de David. David, con su pequeño ejército, se estableció en la ciudad no hebrea de Hebrón, y en poco tiempo sus compatriotas lo proclamaron rey de Judá. Judá estaba formado principalmente de elementos no hebreos, sino de los ceneos, los calebitas, los jebuseos y otros cananeos. Eran nómadas, pastores, y por consiguiente creían en la idea hebrea sobre la propiedad de la tierra y mantenían la ideología de los clanes del desierto. La diferencia entre la historia sagrada y la profana se puede ver en la Biblia cuando habla del nombramiento de David. Cuando los escribas cambiaron esa parte, no se dieron cuenta y dejaron en el registro una parte de la historia secular, donde dice que fue su ejército quien lo hizo rey, y luego agregaron que fue toda esa historia sagrada de parte de Samuel que eligió a David por decisión divina. Estos escribas, cuando preparaban sus relatos ficticios, borraban las declaraciones sencillas y reales que existían en esos registros. Mediante estos métodos y con esta gente, David construyó una ficción de un reino divino de Judá como sucesor de la herencia, y las tradiciones del reino norteño de Israel efrateo ya en vías de desaparición. Luego, de generación en generación, se creyeron todo esto y esa mentira se convirtió en una verdad. Jesús sabía todo esto y por eso renegaba ante su madre y sus seguidores ser sucesor de David.
y negarse a que nunca iba a venir. Él nunca voy a venir, nunca voy a venir a sustituir el trono de David, ni a reinar en el trono de David. La tribu cosmopolita de David de Judá era más gentil que judía. Sin embargo, los ancianos oprimidos de Efraín bajaron y le ungieron rey de Israel. Después de una amenaza militar, David hizo un pacto conjunto con los jebuseos y estableció su capital del Reino Unido en Jerusalén, que era una ciudad de muros poderosos. Los filisteos se sublevaron y pronto atacaron a David. Fueron derrotados y nuevamente se estableció Yahvé como el Señor Dios de las huestes. Pero Yahvé debía por fuerza compartir parte de la gloria con los dioses cananeos, porque la mayoría del ejército de David no era hebrea. Sí, era la mayor parte del ejército no eran baalitas. Entonces por eso fue que tuvo que hacer un trato con los filisteos, ¿ok? Y eso se le escapó también a estos escribas y aparece en la Biblia, ¿ok? Por tanto, aparece en los registros otra cosa que se le escapó a los escribas, y es esta declaración: Yahvé quebrantó a mis enemigos delante de mí. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Eso es un pacto que hicieron con los baalitas. Y así lo hicieron porque el 80% del ejército de David era baalita. Después de la derrota de los filisteos, David ganó posesión del arca de Yahvé. La trajo a Jerusalén e hizo oficial la adoración a Yahvé en su reino. Y luego estableció pesados tributos a todas las tribus vecinas. Y David comenzó una maquinaria política de corrupción, comenzó a tomar posesión personal de las tierras al norte, violando las costumbres hebreas establecidas, y pronto ganó control de las tarifas de las caravanas que anteriormente las recolectaban los filisteos. Hizo muchísimas atrocidades más y obviamente estalló la rebelión. Había media docena de aspirantes al trono, entre ellos Salomón. Después de la muerte de David, Salomón purgó la maquinaria política de toda influencia norteña. Salomón llevó a la nación a la bancarrota. Con todos los lujos de corte y sus elaborados programas de construcción, tuvo muchas casas y palacios, restauró templos y muros, creó una marina mercante hebrea operada por marineros sirios y comerciaba con todo el mundo. Tenía un harén de casi 1000 mujeres. El templo de Yahvé estaba desacreditado. El reino del norte se volvió hacia la adoración de Elohim. Elohim significa Dios de dioses. Hubo buenos y malos momentos. Hubo guerras entre Israel y Judá. Y después de 4 años de guerra civil y 3 dinastías, Israel cayó bajo el gobierno de los déspotas de la ciudad. Luego hubo guerras, reyes contra reyes. Y cuando el rey Acab intentó comprar tierras de Nabot, su esposa Fenicia falsificó el nombre de Acab en los documentos que instruía que se confiscara la tierra de Nabot, porque ellos habían sido acusados de blasfemar los nombres de Elohim y el rey. Así, el rey y sus hijos fueron ejecutados. Entonces aparece Elías denunciando a Acab por el asesinato de Nabot. Bueno, por no decir genocidio, ¿no? Como pasa hoy día. Elías fue defensor de las viejas costumbres en cuanto a la tierra. Luego apareció nueva vida cuando Joás y su hijo Jeroboam libraron a Israel de sus enemigos. En ese tiempo gobernaba en Samaria una nobleza gangsterista que rivalizaba la de la dinastía davídica de los viejos tiempos. El intento de suprimir la libertad de palabra condujo a Elías, Amós y Osias a comenzar sus escritos secretos, y este fue el verdadero comienzo de la Biblia judía y cristiana. Pero el reino del norte no desapareció de la historia hasta que conspiró con el rey de Egipto y rehusó pagar tributos adicionales a Siria. Israel desapareció así, y Judá, los judíos y el resto de Israel. Habían comenzado entonces la concentración de las tierras en las manos de unos pocos. Y dentro de poco habría en Jerusalén un templo de Baal al lado del templo de Yahvé. Este reino de temor terminó mediante una sublevación monoteísta dirigida por el rey adolescente Joás. El siguiente rey, Amasías, tuvo problemas, pues los contribuyentes se rebelaron. Luego se rebelaron los campesinos y asesinaron al rey y pusieron a su sucesor, el hijo adolescente de 16 años, Azarías, pero que Isaías lo llamó Usías. Después las cosas fueron empeorando y Judá existió durante 100 años pagando tributos a Siria. Isaías alentaba de que la ciudad de Yahvé nunca caería, pero Jeremías no vaciló en proclamar su caída.
La destrucción de Judá se originó por un círculo de políticos corruptos y ricos, bajo el reinado del adolescente Manasés. La economía cambiante favoreció el retorno de la adoración de Baal, cuyas negociaciones sobre la propiedad privada iban contra la ideología de Yahvé. Luego, bajo Josías, destruyeron el círculo político corrompido de Jerusalén. Pero Josías tuvo un fin trágico al atacar el poderoso ejército de Necao, que se trasladaba por la costa desde Egipto a Asiria. Fue totalmente destruido y Judá pasó a pagar tributo a Egipto. Así el partido político de Baal comenzó a tener poder en Jerusalén, y así comenzó la verdadera esclavitud egipcia. Los políticos Baal controlaban los tribunales y el sacerdocio. La adoración a Baal era un sistema económico y social que tenía que ver con los derechos de propiedad y la fertilidad del suelo. Luego Necao cae derrocado por Nabucodonosor y Judá cae bajo el gobierno de Babilonia. Se le otorgaron 10 años de gracia, pero pronto se rebeló. Cuando Nabucodonosor alzó las armas contra ellos, los judaítas comenzaron a hacer reformas tales como liberar esclavos para así hallar a gracia ante Yahvé. Cuando los ejércitos de babilónicos se retiraron temporalmente, los hebreos pensaron que la magia de su reforma los había liberado. Fue entonces cuando Jeremías, el profeta Jeremías, les profetizó de una ruina eminente. Y así fue como el fin de Judá se produjo repentinamente. La ciudad fue destruida y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. La lucha Yahvé-Baal terminó con el cautiverio, y el cautiverio llevó a Israel al monoteísmo. En Babilonia los judíos llegaron a la conclusión de que no podían existir como un grupo en Palestina, y que si sus ideologías habían de dominar, debían convertir a los gentiles y adoptarlos. Y así se originó un nuevo concepto de destino. La doctrina de la inmortalidad también tomó forma. Por primera vez la teología desplazaba a la sociología y a la economía. La religión estaba tomando forma como un sistema de pensamiento y conducta, separándose cada vez más de la política, la sociología y la economía. Así los israelitas fueron instruidos en que ellos eran el pueblo elegido, no por favor divino, sino por el servicio especial de llevar la verdad de Dios a todas las naciones. Pero esto era conciencia de una minoría. La mayoría aún pensaba egoístamente y cristalizaba las escrituras que habían sido alteradas, que con los años se convirtió en una verdad para ellos y que lamentablemente fue heredada por el cristianismo. Cuando los judíos fueron liberados por los persas, volvieron a Palestina, pero solo para caer esclavos de su propio código dominado por el sacerdocio de leyes y sacrificios y rituales. Y pronto rechazaron el magnífico concepto del segundo Isaías a favor de las reglas, reglamentaciones y rituales de su sacerdocio en crecimiento. El egoísmo nacional, la fe falsa y un malentendido del concepto del Mesías prometido, que lo veían y aún lo ven como un político que viene a reinar en el trono de David. Todo esto más la esclavización y la tiranía cada vez más pesada del sacerdocio silenciaron para siempre las voces de los últimos profetas, Ezequiel, Ageo y Malaquía. Y hasta los tiempos de Juan el Bautista, todo Israel experimentó una retrogresión espiritual cada vez más grave. Pero no perdieron el concepto del Padre Universal. Aún hay verdaderos judíos que no lo han perdido. Como nación perdieron su identidad. La que tienen hoy día fue planificada por las élites para tener un punto estratégico para sus actividades. Eso lo dijo yo, por lo que he podido aprender de la historia. Así que tenemos que ver aún cómo eso va a terminar. Luego de varios cautiverios llega el Imperio Romano, que viene avanzando desde 2 siglos antes de Cristo. Para cuando Cristo Micael aparece en la persona de Jesús de Nazaret, había una revitalización espiritual en la tierra. El documento 121.1 dice: Jesús no vino a este mundo en una era de decadencia espiritual. Al tiempo de su nacimiento, la tierra vivía un período de revitalización del pensamiento espiritual y de la vida religiosa de una intensidad tal que no se había conocido en la historia post-adánica, ni se ha repetido nuevamente. Así que fíjense cómo estamos hoy perdidos. Pero en la época de Jesús, la cultura griega, el comercio, el idioma griego, todo se había expandido por todo el Mediterráneo. Se vivía una época de apogeo tanto cultural como económico, como social, como religioso, como filosófico. Aun cuando los ricos eran pocos y los pobres eran muchos. Era un ambiente propicio para diseminar las buenas nuevas por todo el mundo.
Pero ya sabemos que los judíos continuaron con sus creencias limitantes y estas fueron traspasadas al cristianismo. Jerusalén fue destruida y los judíos exiliados. Y así han vagado por todo el planeta. Se están reorganizando, pero han encontrado obstáculos en un gobierno que no los representa. Está por verse qué pasará con Israel. Documento 97.9 al final dice: así pues, la verdad sobre el pueblo judío divulga que mucho de lo que se ha considerado historia sagrada es en realidad la historia profana común. El judaísmo fue el terreno en el cual creció el cristianismo, pero los judíos no eran un pueblo milagroso. Luego en la sección 10 al final dice que sí tienen un mérito. Los judíos tienen un mérito y hay que reconocerlo. Y este es que los judíos fueron los que cumplieron la mayor hazaña en la evolución de la religión en todo el planeta, puesto que fueron ellos los que paulatinamente consolidaron sus dioses tribales en uno solo. Y después los profetas lo internacionalizaron, ¿no? Ok, y luego transformaron el concepto bárbaro del demonio salvaje Yahvé, ese Dios celoso y vengativo, espíritu cruel del volcán Sinaí, para llegar a exaltarlo como el Yahvé supremo, creador de todas las cosas y Padre amante, misericordioso de toda la humanidad, lo que concluyeron los profetas mayores. Y ese Dios grande y amante ya es conocido en el mundo entero, aun cuando no todos lo aman y lo buscan. Y hasta aquí esta pregunta. Los espero en el próximo.